Vamos a comenzar a trabajar con la rueda. ¿Mm? La base de la terapéutica de la psicobiología social es la rueda psicobiológica. Así como la Kabbalah, o la Cábala, como le quiere decir, tiene el árbol de la vida, nosotros tenemos la rueda de la vida. Somos copiones. Llamamos la rueda psicobiológica. Entonces vamos a recurrir al administrador del curso para que ponga la diapositiva 1. ¿Puede ser? Entonces decimos que el primer movimiento que tenemos que hacer para ayudar a alguien es ubicarlo en esa personalidad o en ese síntoma. Sabemos que nosotros trabajamos con personas y no con enfermedades, pero sin embargo las personas son tan complejas que a pesar de la repertorización, a pesar de todas las ideas que tengamos, algunas veces no podemos tener en claro cómo está reaccionando esa persona. A veces sí, a veces no. Si ese es el caso, el síntoma es también parte de la repertorización y podemos usarlo inicialmente para comenzar nuestro trabajo y después en la rueda se va decantando con qué personalidad está trabajando. Escuchar entonces lo que dice va a ser fundamental. Endodermo hablará de su ira explosiva o retenida, de la exigencia que lo lleva al sacrificio, consigo y con los otros, de la vivencia de sufrir obstáculos que no le permiten avanzar. Recordemos las frases, la vida es una lucha, o lo como o me come. Recordemos su sesgo, la falsa dicotomía y la generalización, todos son iguales. Observemos si los mensajes parentales le hacen sentido, no crezcas, no triunfes, vos vas a ser el nenito de mamá toda la vida, no le dicen no crezcas, tampoco le dicen no triunfes, vos vas a tener que laburar como laburé yo toda la vida, nunca vas a llegar a nada, sos un vago, no vas a llegar a nada. Es decir, le hacen sentido. Observemos el mecanismo de defensa que ha construido y que nosotros llamamos mandato familiar, tener que ser segundo. Hasta observemos si es segundo en la hijitud. Es decir, tenemos muchos elementos para, sin conocer siquiera la repertorización, ni la express, ni la completa, ni tantos elementos, podemos darnos cuenta de cómo está reaccionando. No pensemos que siempre fue endodérmico. No, no cometamos ese error. Es cómo está viviendo ese momento. Un endodermo puede sentir el mayor inmerecimiento, puede sentir la mayor ansiedad y puede sentir el mayor de los miedos. Seguir teniendo una estructura endodérmica. Porque tendrá un 50% de endodermo, pero capaz que tiene un 40% del antiguo, un 10% del moderno. Entonces, si el que nos consulta lo hace a lo mejor por un síntoma de mesodermo antiguo, puede ser una fascia inflamada, puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser un melanoma, puede ser un cáncer de mama. Entonces decimos, bueno, tomamos el síntoma, no lo cacho, vamos a tomar el síntoma, pero lo escuchamos. ¿Qué le produce sentirse enfermo? ¿Qué dice el antiguo? Tristeza. No merezco lo que me está pasando. Es injusto. ¿Cuál será la clave, la frase clave? La vida es peligrosa, el mundo es hostil, no me siento seguro. Preguntemos si le hacen sentido los mensajes parentales de no disfrutar, no te lo mereces, ¿eh? Tampoco va a escuchar eso, no disfrutes. Mm. Pero habrá un concepto escuchado en la infancia que tiene que ver con eso. Vos sos un ventajero, vos
Aprovechá de tu hermano mayor siempre. No te mereces eso. Averigüemos el mecanismo de defensa que ha construido frente a esos mensajes, que son, nosotros llamamos mandato familiar. Dijimos, tienes una deuda, pero ¿qué es tener una deuda? Que siempre me falta algo, siempre me faltan 5 para el peso. Nunca doy el curso que tengo que dar. Yo puedo perder todo, puedo pasar un papelón. Y si algo le teme el antiguo al papelón, la vergüenza, el mancillamiento, la ofensa del antiguo. Personas que no quieren gastar porque se exponen a la inseguridad. Es decir, hay muchos datos para decir, este está reaccionando como un antiguo. También habrá diagnósticos que pueden ser endodérmicos y la persona puede ser antigua. Entonces, puede tener un cáncer de intestino y ser una personalidad antigua, pero la vivirá, ese cáncer de intestino lo vivirá como algo injusto. Es decir, no lo vivirá como una cagada, como dice Hammer, sino como algo injusto. Por eso, una de las preguntas que no podemos dejar de hacer es, ¿qué cree que le está impidiendo sanarse o curarse? ¿Usted por qué cree que no se cura? Esa pregunta se la tenemos que hacer siempre, porque las respuestas son asombrosas, ¿no? Y también nos ayudan a repertorizarlo. Por ejemplo, un moderno que dirá, ¿y por qué no puedo cambiar? Si es moderno puede cambiar. Uno dice, sí, pero ¿por qué no cambiar? No puedo. El ectodermo va a decir, porque no sé qué hacer. Si yo supiera, si, si usted me dice, yo por qué me enfermé, yo me curo. Y los endodermos y las endodermas dirán que no se curan porque la vida le ha puesto un gran obstáculo que no pueden vencer. Y los antiguos que están inmóviles porque la tristeza lo supera, que es injusto, que sienten que la enfermedad los ataca. Es decir, siempre habrá una explicación, un razonamiento de por qué no se curan que nos sirve también para saber a dónde lo ubicamos en la rueda. No sé, siguiendo al moderno, lo pesquisamos por la ansiedad, el carisma, su percepción de que lo puede hacer todo. Le leeremos los mensajes parentales. Apúrate, no decidas. No tenemos todo el tiempo para vos. Es una inquietud que lo lleva a salir de donde se encuentra, ¿no? Entonces vamos a sondear ese mecanismo, ese sesgo que es la tiranía de los debos y también la confirmación. ¿Se acuerda que el mesodermo moderno busca confirmar permanentemente en el otro lo que piensa? Y ese sentimiento de temor a hacer daño, tengo miedo de dañar. ¿Saben lo que es un mesodermo moderno médico? Miedo que tiene de dañar, ¿no? Termina abandonando la medicina por ese temor. Ese mandato familiar, que es un mecanismo de defensa frente a esos mensajes, ser el garante del bienestar del otro. Déjamelo a mí, yo me ocupo. Entonces preguntamos, sondeamos, escuchamos. Lo mismo haremos con los ectodermos y las ectodermas. Ese miedo que tienen en la mirada, esa pregunta, ¿usted me entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Me hago entender? Esa capacidad empática también que tienen, las dudas constantes que le impiden sentirse perteneciente, y esos mensajes parentales cuando son, no te vayas, no seas lo que eres, ese mandato familiar que se construyó, que es, debe ser lo que los otros quieren que sea, el sesgo de la lectura de la mente que recordó Graciela, y también hay un sesgo muy importante en Ectodermo que es el error de atribución, es decir, se le dice al otro que no se fue, sino que la abandonó. Es decir, que él se atribuye la causa, el motivo por el cual el otro hace algo, algo erróneo. No se tenía que ir de viaje, lo abandonó en su peor momento.
Entonces, es un trabajo como cualquiera. Tenemos que ubicarlo en alguna de esas cuatro circulitos. Exige práctica y cometer errores solo lleva a corregirlos, no mata a nadie, ¿eh? Entonces, a partir de que sabemos medianamente y lo pusimos en uno de esos circulitos de la rueda, nos metemos de lleno en la segunda diapositiva. Y decimos uno de los conceptos que vamos a tener que incorporar en nuestra vida para ayudar. Es decir, si fue importante la información asertiva, escuchar y devolver, este concepto es fundamental. Cada persona que sufre, llámese enfermedad, llámese ansiedad, llámese adicción, llámese cáncer, llámese dificultad vincular, cada persona que sufre se está relacionando con la sombra de su personalidad hija y está proyectando en los demás la sombra de su personalidad padre. Este concepto que al principio parece algo demasiado complejo de entender, es muy simple. Cada persona que manifiesta un sufrimiento, sabemos que no puede relacionarse con su propia luz, claro, sino que se está relacionando con su propia sombra. Por ejemplo, un endodermo se está relacionando con la ira, o con la dependencia, o con la fragilidad, o con lo que fuera. Pero ahora tenemos que agregar esto. Además de no poder relacionarse con su propia luz, y por eso no se cura, se relaciona con la sombra de su personalidad hija. Fíjense, un endodermo, ¿con qué se va a relacionar? La ira, con la rigidez. Es decir, no solo un endodermo no está activando su mansedumbre, que es su luz, sino que está relacionando con su sombra, la ira, la fragilidad, la dependencia. Y a esto va a haber que sumarle ahora que se relaciona con la sombra de su personalidad hija. Por ejemplo, la rigidez. Y acá nos tenemos que detener porque es un concepto fundante este. Es decir, nuestro sufrimiento se produce por no activar nuestras propias luces, es cierto, aquellas que nos van a sacar del sufrimiento, sino que nos relacionamos con nuestras propias sombras. Pero ahora agregamos que ese estado se refuerza al relacionarse con las sombras de la personalidad hija de cada uno. Y además, ya agregamos, lo vamos a repetir de nuevo, aparece un vínculo hacia atrás. En lugar de confrontarse con la sombra de su personalidad padre y alejarse de ella, lo que hace es proyectarla en los otros y nunca la ve en sí mismo. Es decir, en el caso de Endodermo, que se relaciona con su sombra, la ira, y con la sombra de su personalidad hija, que es la rigidez, ¿qué hace con la sombra de la personalidad padre? ¿La ve? ¿Ve la falta de reconocimiento que tiene de sí mismo? No, ve que los otros no lo reconocen. Los otros no me saben reconocer. Yo me esfuerzo. Entonces no ve nunca la sombra de su personalidad padre. La proyecta en los otros. Se pondrá la vara muy alta, lo que fuera. Pero esa sombra de la personalidad padre, que en este caso es la falta de reconocimiento, actúa permanentemente porque nunca la confronta, nunca se aleja de ella, siempre la tiene presente, porque está proyectando en el otro. Es decir, este esquemita que lo vamos a repetir millones de veces, le aseguro, es el que nos va a permitir darle los instrumentos para sanarse. ¿Se acuerdan? Cada personalidad que sufre se relaciona con la sombra de su personalidad hija y proyecta en los otros la sombra de su personalidad padre.
Conociendo la rueda uno se tienta, claro, y le decimos al endodermo, che, estás con ira, vos tenés que conectarte con la mansedumbre. Le decimos, tenés una sombra que es la ira, conectate con la mansedumbre. ¿Qué hace el endodermo? No quiere matar. Es decir, va a expresar toda su ira en nosotros, porque no puede hacerlo. Ya vamos a ver por qué no puede. Tiene un diálogo interno automático entre un niño herido y un padre hiriente, es decir, que cada vez que le aflora la fragilidad, el padre le pega con todo, con la crítica, con la manipulación, entonces eso se activa automáticamente. Ya lo vamos a ver, pero por ahora sepamos eso. Entonces sabe que tiene ira. Lo que no sabe es que la tiene porque está conectada con la sombra de su personalidad hija. Y tampoco sabe que está conectado con la sombra de su personalidad padre proyectándola en los otros. Eso es lo que no sabe. Y en ese movimiento está atrapado. Y lo que nosotros vamos a hacer es darle los instrumentos para salir de esa inmovilidad. Vamos a la próxima, Fer. Entonces vamos a recordar 6 conceptos que vamos a trabajar en esta rueda psicobiológica. El aprendizaje es repetir, repetir y repetir, agregando, complejizando la información, ¿claro? Porque si no uno se cansa, pero tiene que complejizar un poquito cada vez más. Ese es el mecanismo que hace que el cerebro ventral se conecte con el cerebro dorsal. Si uno repite, repite y repite, no aprende. Si uno repite y complejiza, aprende. Entonces, los 6 conceptos son: el primero, necesidad universal. Es lo que dijo Graciela cuando hablaba. Necesidad es todo aquello que no puede no ser. Y ya lo vimos, ¿no? La apropiación, la necesidad universal de endodermo es la apropiación, la necesidad universal del antiguo es la seguridad, la necesidad universal del moderno es la libertad y la necesidad universal del ectodermo es la pertenencia. Es decir, es como el objetivo, es como el objetivo que cada personalidad tiene a lograr, aquello que no puede no ser. Eso se llama necesidad universal. Personalidad hija es aquella que en la rueda, de esa rueda que vimos, endodermo, antiguo, moderno, ectodermo, le sigue a la personalidad primaria, a la personalidad dominante. La que le sigue es la personalidad hija. Es la posterior. ¿Cuál es la personalidad hija de endodermo? Antiguo. ¿Cuál es la personalidad hija de antiguo? Moderno. ¿Cuál es la personalidad hija de moderno? Ectodermo. ¿Cuál es la hija de ectodermo? Endodermo. Es una flecha hacia adelante, ¿sí? Y la personalidad padre es una flecha hacia atrás, la que precede a la personalidad dominante. De endodermo, ¿cuál será? Si es una rueda. De endodermo, ¿cuál será? Ectodermo. De ectodermo, ¿cuál será? Moderno. De moderno, ¿cuál será? Antiguo. De antiguo, ¿cuál será? Endodermo. De endodermo, ¿cuál será? Ectodermo. Es la personalidad anterior. Los 2 conceptos que venimos manejando ya hace un tiempo, sombras y luces. A las sombras también los llamamos, son características de cada uno, claro, los defectos o los agujeros, los llegamos a llamar en un momento dado, ¿no? Me gustó sombras, me quedé con sombras. Y son esas características que definen a una persona en su desequilibrio. Cada personalidad tiene determinadas sombras. Y nombramos siempre 3 o 4 de cada una, pero con que recordemos una, está bien. Y esto no es un desafío, es realmente así, con que recordemos una, está bien. Por ejemplo, una sombra de endodermo, la exigencia; una sombra del antiguo, la indefensión; una sombra del moderno, la postergación; una sombra del ectodermo, la duda. Entonces son las características que nos llevan al desequilibrio, esas son las sombras. Son muchas, pero con que recordemos una está bien. Las luces, también las llamamos virtudes y también las llamamos bordes. Son las características de cada personalidad que la definen en su equilibrio.
Porque siempre estamos hablando del endodermo como un tipo exigente, no, no, pero el endodermo equilibrado es una maravilla de persona, ¿no? Es decir, endodermo, ¿cuál es la luz fundamental? Bueno, son muchas, pero recordemos una, la mansedumbre. Recordemos una del antiguo, la capacidad de defender al otro. Recordemos una del moderno, que también lo criticamos, que siempre se quiere ir, qué sé yo. El tipo corajudo, enfrenta cualquier problema, la osadía. Y recordemos uno de ectodermo, que siempre estamos diciendo que duda, que esto, que lo otro. La empatía que tiene ectodermo y la comunicación clara que tiene es fascinante. Entonces tiene luces, tiene sombras y tiene luces. Y el sexto punto es el que venimos introduciendo, las estrategias para lograr el equilibrio. Y son fundamentalmente dos. La primera es conectarse con la luz de la personalidad hija. Dijimos que toda persona que sufre se está conectando con la sombra. Bueno, la primera estrategia es aprender a conectarse con la luz de la personalidad que le sigue. Y la segunda estrategia es alejarse de la sombra de la personalidad que le precede, es decir, dejar de proyectarla en nosotros, verla en sí mismo y alejarse. Porque si uno no la ve, no se puede alejar. Siempre el problema de los otros. Es decir, endodermo necesita acercarse a la capacidad de defender al otro. Una persona con ira, si uno la conecta con su capacidad de defender al otro, se le va la ira. Si la conecta con alguna de las luces de mesodermo antiguo, el juego, la lealtad, la tenacidad. Bueno, ya lo vamos a ver, pero pensemos en esto. Tenemos que conectarlo con la luz de la personalidad que le sigue y alejarlo de la sombra de la personalidad que le precede. Es decir, la exigencia que vos tenés. Claro, una de sus sombras. ¿Será que estás buscando reconocimiento? ¿Estás buscando seguridad o estás buscando reconocimiento? Es una pregunta que se le puede hacer a un endodermo en crisis. ¿Vos te estás conectando con la luz de la personalidad de hija o estás conectando con la sombra de la personalidad de padre? Porque si estás conectándote con la luz de la personalidad de hija, jugá, conectate con la alegría, defendé a los otros. Enseguida te aparece la, la propia luz. Ahora, a lo mejor vos te estás conectando con la sombra de la personalidad padre y estás buscando reconocimiento. Una vez apropiado estos conceptos, ojo, estamos introduciéndonos en estos conceptos, no crean que será cuestión de, ya está. Yo ahora a mi hijo le digo que se conecte con la luz de su personalidad de hija, lo alejo de, de la sombra de la personalidad padre, ya está. Es un trabajo a hacer, ya lo vamos a ir haciendo, pero son las bases, ¿eh? Entonces ahora pasamos a la diapo 4. eh, y vemos las mnemotecnias, que también hemos pasado por esto y lo hemos visto, pero lo recordamos, ¿eh? Las sombras y las luces de cada personalidad. La primera es endodermo, la segunda es antigua, la tercera es moderna, la cuarta es ectodermo. Es una mnemotecnia. Tengo el celular al lado y Fernando ha creado el grupo y todos están agradeciendo y me suena el celular. O lo apago o dejan de agradecer. Los dos. Sí, les iba a pedir eso, que por favor empecemos a comunicarnos después de que termine la clase. ¿Eh? Los invité, pero nos empezamos a comunicar después.
Y yo no sé cómo apagar este celular. Vos sabés que es una de las cosas que nunca descubrí. ¿Cómo apagar este celular? Pero bueno, lo pongo sonido al mínimo, no sé. Eh, entonces, en endodermo es FESI y FIMI. Claro, FESI es falsa dicotomía, la F, exigencia, la E, catastrofismo, la C, ira, la I. FESI. Y FIMI, focalización, la F, intensidad, mansedumbre, independencia. Es decir, es una mnemotecnia para recordar. Pero ojo, no son las únicas características, pues sabemos que en el endodermo podemos meter otras, ¿eh? Ni hablar. Fíjense que en FESI, falsa dicotomía, etcétera, etcétera, faltan algunas del endodermo importantes, ¿no? La fragilidad, por ejemplo. Podemos reemplazar la falsa dicotomía por la fragilidad. Pero FESI y FIMI, entonces vamos recordando. En mesoantiguo, la sombra es RIAI, rigidez, indefensión, alerta, inmerecimiento. Rigidez, indefensión, alerta permanente, inmerecimiento. Y las luces es DLTEG, defensa del otro, la capacidad de defender al otro, las luces, la lealtad, la tenacidad y el juego o la alegría. Juego y alegría lo ponemos como sinónimo. En mesomodernos, escapi, culpa, ansiedad, postergación, infidelidad. Culpa, ansiedad, postergación, infidelidad. Y O, C3, osadía de O y las 3 C. Compromiso, capacidad de sostener y creatividad. Y ectodermo, la mnemotecnia, ¿se acuerdan que en el seminario que hicimos esto? Alejandra creo que fue la encargada de hacer los gestos de cada una de las sombras y las luces, ¿no? Duda, ¿eh? Jugamos un poquito al dígalo con mímica. Dificultad en poner límites, li es dificultad en poner límites, mi es miedo y a es abandono. Y las luces es B corta, E, C2, visión global, empatía, comunicación clara y certeza. Por supuesto que eso hay que internalizarlo. Hay que internalizarlo y cuando pensamos en ectodermo aparece enseguida la capacidad de comunicación clara y aparece en el otro extremo la dificultad en poner límite. Es decir, son opuestos complementarios. Pero esto es el pan de cada día, ¿eh? Es decir, las características de las personalidades psicobiológicas, dijimos al principio que necesitamos conocerlas. Entonces, cuando las conocimos, las pusimos ahí, cada sombra debe trabajarse conectándola con una de las luces de la personalidad hija, de la personalidad que le sigue, y alejándola de una de las sombras de la personalidad que le precede, la personalidad padre. Y el objetivo de hacer esto, ¿cuál es? Que encuentre la satisfacción de su necesidad universal. Es decir, endodermo, que siempre tomo endodermo, pero bueno, la apropiación, que se apropie del conocimiento que tiene, que no crea que es de otro, ya es mío, castillo mío. Todo lo que estudiaron acá es de ustedes ahora, hagan lo que quieran con eso. Sigan estudiando si es posible, pero hagan lo que quieran, porque es de ustedes. Eso es lo que nunca entendí de Hammer, que no podía aceptar que le robaran el conocimiento. Si el conocimiento no se roba, es decir, apropiense. Bueno, los endodermos del mundo, apropiense, los otros hagan lo que puedan. El estado de alerta permanente de un antiguo se debe acercar ¿a qué? A la luz de la personalidad hija. Imaginemos que la creatividad, la alerta permanente se conecta con la creatividad. ¿Y de qué se aleja? De la sombra de la personalidad padre, que es endodermo. Imaginemos que se tiene que alejar del catastrofismo, lo que fuera eso, la exigencia.
¿Y qué buscamos? Que se sienta seguro. Recuerden eso. ¿Qué busca un antiguo? Seguridad. Díganle a un antiguo o a una antigua que van a cambiar el auto. Y van a ver que empieza a poner planteos. Es mucha plata. No sé con qué lo tienen que conectar. Con el coraje. Tienen que tener coraje, vamos a salir adelante. No es así la técnica, ¿eh? Ya la vamos a aprender. Entonces, la ansiedad de un moderno, que es su sombra, su sufrimiento, debe acercarse a la luz de quién? El ectodermo. ¿Y cuál es una de las luces del ectodermo? La comunicación clara, es decir, debe aprender a comunicarse claramente. ¿Y de qué se debe alejar? De la rigidez del antiguo, es decir, de la sombra de la personalidad padre. ¿Y para qué? Para que se sienta libre de elegir. Es decir, un moderno cuando está ansioso, cuando está culposo, cuando posterga algo y no lo termina de hacer, se tiene que comunicar, se tiene que acercar a la comunicación clara. Sé claro, ¿qué querés? Y se tiene que alejar de la rigidez que ven los otros. Vos sos muy rígido conmigo. ¿Por qué no mira tu propia rigidez? Y eso lo ayuda a sentirse libre. No es esta la técnica, vuelvo a repetir, estoy planteando. La dificultad en poner límites. ¿De quién es? De ectodermo, es una de sus sombras, es uno de sus sufrimientos. ¿Con qué se debe conectar? Con una de las luces de endodermo. Por ejemplo, la independencia. La dificultad en poner límites. También con la mansedumbre se puede conectar. Para poner límites al otro. No tiene que hacerlo severamente. ¿Y de qué se tiene que alejar? De la sombra de la personalidad padre, que es el moderno, ¿no? ¿Sí? La postergación. ¿Y eso para qué? Para lograr saber lo que quieren y qué es lo que sienten. No sé si dejarlo a Juan o a María y lo posterga, claro. Entonces se debe acercar a la independencia o a la mansedumbre. Es decir, que empezamos a darnos cuenta que estamos trabajando con tres conceptos. En cada personalidad vamos a trabajar con tres conceptos. Uno puede elegir con cuál trabajar. Imaginemos que trabajemos con el, el endodermo. Entonces decimos, esta persona se está exigiendo mucho, se siente frágil, dependiente, tiene ira, qué sé yo. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con alguna de esas? No, siempre vamos a trabajar con lo positivo. ¿Mm? Entonces el concepto que vamos a trabajar en endodermo puede ser ¿cuál? La independencia, la fortaleza. Ese es uno de los conceptos. El concepto que vamos a trabajar con la personalidad de hija también es positivo. Vamos a trabajar con la defensa del otro, con la lealtad, con la tenacidad, con la alegría. Y el concepto que vamos a trabajar de la personalidad padre también es positivo. Vamos a trabajar con la empatía, la visión global, la comunicación clara, la certeza. Es decir, esto es como la base, es decir, tengo que trabajar con tres conceptos básicos y todos positivos, inicialmente, hasta que sepa la técnica. Inicialmente nunca lo voy a hacer trabajar con un concepto negativo, siempre con los conceptos positivos. Entonces, vamos a la próxima diapo. Nombramos pequeñas estrategias. Hasta que sepamos la técnica, vamos nombrando pequeñas estrategias. Por ejemplo, en endodermo tiene que aprender a descansar. Es decir, serían como sugerencias del viejo Vizcacha, que uno las tiene que tener en cuenta, porque también tiene que transmitir algo de esto. Endodermo necesita aprender a descansar. Pero hay dos palabritas también fundamentales: el cultivo de algo y la ayuda con algo, no solo aprender. ¿Qué es qué tiene que cultivar Endodermo? La paciencia.
¿Y con qué se tiene que conectar? Con el arte. Es decir, aprendemos aprender, conectar, cultivar. Nos entendemos a aprender a descansar, cultivar la paciencia, conectarse con el arte. En el antiguo, tiene que aprender a recibir, decimos. ¿Se acuerdan que le cuesta recibir caricias? Dijo Graciela. ¿Mm? ¿Cultivar qué? ¿Y conectarse con qué? Y cultivar la alegría. Es decir, esto es lo propio de cada uno. Y conectarse con qué? Con la relajación. La alerta permanente necesita conectarse con la relajación. Un meso moderno decimos que necesita cultivar la permanencia, es decir, quedarse donde está. Que tiene que aprender a aceptar sus errores y conectarse con sus proyectos. Y en ectodermo tiene que aprender a validar su miedo, pero también tiene que cultivar una identidad flexible y una conexión con los juicios como opiniones. Es decir, tiene que aprender a diferenciar los juicios y las opiniones, ¿no? Entonces, todo este conocimiento que ahora vamos a practicar en la rueda, lo llamamos el método de la psicobiología social. ¿Cuál es la rueda de psicobiología? Entonces, cuando nos pregunten cuál es el método de la psicobiología social, vamos a decir construir una rueda psicobiológica basada en la teoría de las personalidades, trabajando sobre las luces y las sombras de cada persona con el objetivo de lograr la sanación. Todo eso tenemos que decir. Cuando alguien nos pregunta, tenemos que largar todo ese chorro. ¿Cuál es el método de la psicobiología social? Es construir la rueda psicobiológica basada en la teoría de las personalidades, trabajando sobre sus luces y sus sombras con el objetivo de lograr la sanación. El otro no entiende nada, pero se quedó conforme con lo que le dijimos. Entonces vamos a poner en marcha esa rueda. Es hacerla girar hacia adelante y luego un pasito atrás. Como la vida, un paso adelante y un paso atrás. Es decir, conectarse con la luz de la personalidad hija y alejarse de la sombra de la personalidad padre. Y vamos a construir en ese movimiento una frase que vamos a llamar frase de sanación. Y vamos a tener en cada frase de sanación un animal de poder y un animal de sombra. Se pone esotérico el asunto. En esa construcción de todo esto, va a ser la misma persona la que rescata lo que necesita, su necesidad, el recurso que dispone y la estrategia para satisfacer esa necesidad. Es decir, vamos a deconstruir un guión de vida en que la persona prefiere pensar, sentir, actuar y no sentirse obligada a pensar, sentir y hacer. Preferencia sobre obligación. ¿Vos preferís la sierra o el mar? No, yo tengo que ir a la sierra porque tenemos una casa ahí. Bueno, empezamos a cuestionarnos todas estas cosas. El tengo que. Y vamos a pasar al prefiero que. Cuando en otro seminario hablemos de los diálogos internos, vamos a entender en profundidad esto que se produce. Pero ahora vamos a la rueda, porque la rueda nos permite sanar todo aquello que ni la reflexión, ni la buena voluntad, ni la interpretación de los otros puede sanar. Es decir, la rueda es un movimiento permanente donde estamos siempre conectando con nuestras luces y dejando de proyectar nuestras sombras, las que no aceptamos en nosotros, ¿no? Yo conocí a un médico en Uruguay hace muchísimos años, más de 20 años. Ay, no me puedo acordar cómo se llamaba, pero que trabajaba con el método del ensueño dirigido de Desual. No sé si ustedes lo conocen. Es un método.
muy interesante. Y yo me acuerdo que esa persona que era recontra conocida, un psiquiatra muy, muy reconocido, como que introdujo ese método en Uruguay. Dicen que la Escuela de Psiquiatría Uruguaya es muy interesante, muy, muy reconocida en el mundo. Y él decía que nosotros nos teníamos que, me acuerdo de eso siempre, nos teníamos que acercar a nuestras sombras y teníamos que ver hasta dónde lo tolerábamos. ¿Se acuerdan de esa frase de Jung, no? Toda persona está obligada a buscar lo que desea y condenada a vivir lo que rechaza. Bueno, la sombra es lo que rechazamos. La sombra es lo que rechazamos. O sea, ¿hasta qué punto yo acepto conectarme con mi sombra? Entonces, el trabajo este del ensueño dirigido era para hasta qué punto nos podíamos conectar con la sombra, ¿no? No era sumergirse en la sombra y, bueno, aguantátela, loco. No, no, no era eso. Era saber hasta qué punto nos podemos conectar con la violencia que está en nosotros, con el egoísmo que está en nosotros, con la posesividad que está en nosotros. Pero aprender, verlo. Eso, esta parte de la ley, no, la ley no me gusta, la parte de la intención que decimos es aprender a alejarnos, pero conectándonos previamente. Es decir, en un momento dado yo tengo que aprender a conectarme con lo que no me gusta de mí mismo. Vamos a la diapo 6, Fer. Veamos primero la estructura de endodermo. Claro, recordamos, siempre vamos a recordar, créanme, las luces de la fortaleza, el FIMI, claro, fortaleza, intensidad, mansedumbre, independencia. Y se complementa con las sombras del FEMI, falsa dicotomía, exigencia, catastrofismo e ira. Y nuestro objetivo es prender una de sus luces y apagar una de sus sombras. Se ve re chiquito, ¿eh? Ahí está. ¡Qué cap! Entonces, para poner en marcha la rueda psicobiológica, vamos a tener en cuenta que de endodermo, estamos hablando de endodermo acá, ¿no? La personalidad hija es antiguo. ¿Y qué elegimos ahí? Una sombra. Ya pronto serás. La alerta permanente. ¿Eh? También podríamos haber elegido la rigidez, el merecimiento, la indefensión. Acá elegimos la alerta permanente. Un endodermo que tiene ira. Nosotros decimos que un endodermo cuando sufre, cuando está en su sombra propia, como la ira, se está conectando con la sombra de la personalidad hija, con la alerta permanente. Este tipo que tiene ira y está pensando a quién le va a pegar. Entonces, le vamos a pedir, si no estamos preparados para hacer esto, que active su luz propia, que ahí dice la mansedumbre ante la ira. Ya dijimos lo que nos va a pasar si hacemos eso, claro, nos va a tirar con algo, porque es justamente lo que no tiene. Entonces, ¿qué decimos? Que se tiene que conectar con la luz de la personalidad hija. Y elegimos ahí la defensa del otro, su capacidad de defender al otro. Es decir, la enfermedad va a comenzar a sanarse cuando su ira, por ejemplo, se empiece a conectar ya no con la alerta permanente, es decir, la sombra de la personalidad hija, sino con la luz de su personalidad hija, que es la capacidad de defender al otro, entre otras cosas. Ya vamos a ver por qué hacemos esta elección. Es decir, que en una persona que está sufriendo desde endodermo, ya sea porque tenga un cáncer de intestino o porque tenga ira, lo vamos a conectar con la luz
de su personalidad hija, que es la capacidad de defender al otro. Ustedes saben que mucha gente se cura de extrañas enfermedades supuestamente irreparables cuando, cuando tiene que hacer algo en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Cómo es la técnica? Fíjense qué simple que es la técnica que vamos a usar. Le vamos a pedir que traiga a su memoria un suceso de su vida en que se sintió capaz de defender a algo o a alguien. Es decir, ya elegimos la personalidad dominante, endodermo. Trajimos a su conciencia una de sus sombras, la ira. Y ahora la vamos a conectar con una de las luces de la personalidad hija, que es la capacidad que tienen los antiguos de defender a los otros. Le vamos a dar palabras para ayudarlo, para que pueda recordar esa defensa que hizo de algo de alguien. Le vamos a dar tiempo para que asocie en su mente esas palabras, defensa, legitimidad, capacidad. Lo vamos a hacer recorrer distintas etapas de su vida, la infancia y la defensa de algún compañerito o amiguita, la adolescencia y la capacidad que le afloraba de defender a su amor primero, la juventud y la pasión por defender alguna posición ideológica o alguna persona a la que respetaba, esa propia fuerza que aparecía ante la vulnerabilidad del otro, los hijos, sus padres, sus ideas. Le vamos a dar tiempo de recorrer y buscar algún momento en que se sintió capaz y con ganas de defender algo o alguien. Es decir, esa va a ser la clave para comenzar el trabajo. Conectamos lo que siente, la ira, su motivo de consulta puede ser también, con la capacidad de defender al otro, con la luz de la personalidad hija. Esta conexión, esta articulación rompe la conexión automática que genera la ira con la exigencia y también con la falta de reconocimiento. Y lo saca de ese circuito que podemos llamar o lo como o me comen. Una vez logrado ese recuerdo, nos quedamos allí, que lo recree en su conciencia, que le ponga colores, movimiento, palabras, sensaciones. Si es posible que lo lleve a un lugar de su cuerpo, eso lo sabemos hacer, donde exista una sensación que asocia con ese recuerdo, hasta que le ponga un puntaje a esa sensación, es decir, haremos el back, el sud, y en ese momento que tiene toda esa vivencia, de ese recuerdo y de esa sensación, le vamos a preguntar qué recurso tenía en ese momento en que sintió que era capaz de defender algo o alguien. Recordemos que un recurso es algo que uno tiene y no sabe que tiene. Es como un tesoro escondido, que solo se activa en momentos determinados de la vida, ¿no? En general no están, parece, disponibles si uno no los convoca o la vida los exige a convocar. Y muchas veces uno lo ve en los otros y no lo ve en sí mismo. Entonces, cuando la persona ha hecho todo este recuerdo y esta vivencia en el cuerpo y uno le pregunta qué recurso usó, lo vivencia en el cuerpo y lo toma. Recordemos que la defensa significa mantener de afuera el golpe, ferus, evitar que el otro sea agredido. Cuando la persona nombra el recurso que usó en ese momento, está abriendo la conexión con la luz de la personalidad hija. Veamos un pequeño ejemplo de una historia. Le pedimos a alguien que traiga un motivo de consulta endodérmico que recuerde un hecho de su vida en el que se sintió capaz de defender algo o a alguien. Y relata un episodio en donde una amiga de él fue agredida por el esposo y él salió a defenderla. Le pedimos que describa todo el suceso con detalles, colores, forma de vestido, ruidos, etcétera, etcétera. Y ahí cuando lo tomó en el cuerpo, le preguntamos qué vivencia tenía en ese momento, qué recurso estaba usando para tener esa capacidad de defender a su amiga. Y dijo convencimiento.
le pido que amplíe el sentido de la palabra convencimiento y me dijo, estaba convencido. Después agregó que no tenía dudas que podía y quería defender a esa persona. Nadie me iba a parar. No le pregunto por qué, ¿eh? No le pido argumentos. Se está conectando con la luz de la personalidad de hija y no lo voy a interrumpir con razonamientos. Entonces ahí empezamos el trabajo con la metáfora. Hasta ahí era él. A partir de ahora no va a ser más él. Y le decimos, usted puede representar con una figura eso que siente o que sintió, pero ahora lo siente de nuevo, el convencimiento, que nadie lo iba a parar. Y le sugerimos una figura animal. En general, no abrimos el espectro a paisajes, a sensaciones, una figura animal. Animal no humano. Recordemos que los humanos somos animales. Y le pedimos que la describa. Entonces dice, el puma. ¿Cómo es el puma? Hacemos descripción de la metáfora. Es un animal poderoso, dice. Es ágil, sabe lo que quiere. Que amplíe la descripción de todas las maneras posibles. Y luego que la ha descrito y lo ha llevado al cuerpo al puma, y que lo vamos a llamar ese puma ahora sí animal de poder, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué cree que necesita el puma para sentirse plenamente feliz? O absolutamente pleno, ya que la felicidad es un concepto humano. Está hablando del puma, ¿eh? Nunca está hablando de sí mismo. Estamos trabajando con el hemisferio derecho, con la metáfora. Entonces, luego de pensarlo un momento, dice que lo que necesita el puma para sentirse pleno es espacio para moverse. Lo escuchamos y siempre le pedimos ¿qué más? Siempre que dice lo primero, vamos a pedirle ¿qué más? ¿Por qué? Porque lo que dice lo primero está muy condicionado por el izquierdo, por la lógica. Lo que dice segundo ya se abre el pensamiento creativo y dice, y la seguridad de que no lo maten. Tenemos espacio para moverse y la seguridad de que no lo van a matar. El animal de poder. Y por el otro lado tenemos el recurso, es decir, la necesidad es seguridad de que no lo maten. Y el recurso es convencimiento. Es decir, por un lado está el recurso y por otro lado está la necesidad. No es lo que tiene, sino lo que necesita. Y ahí apareció la seguridad de que no lo maten. Fíjense todo el camino que recorrimos, ¿no? Alguien vino por un problema endodérmico, lo escuchamos, observamos cómo se movía, cómo gesticulaba, qué decía, hasta capaz que le hicimos la repertorización express o no, o simplemente nos dejamos guiar por lo que sentíamos, su focalización, su ira contenida. Le preguntamos si se sentía relegado, si le costaba mucho obtener algo, si cuando lo obtenía sentía que se le escurría, que no se apropiaba de ello. Le dimos alguna información sobre el síntoma que motivó su consulta. Todo eso hicimos. Y luego lo llevamos a este ejercicio, la rueda psicobiológica. Dijimos que tenía una ira, pusimos ahí en la ruedita, eso lo tenemos que describir, ¿eh? Ira, sombra propia, flechita, conexión con la luz de la personalidad de hija. No necesita saber cuál es la sombra de la personalidad de hija. La, perdón, no necesita saber otra sombra, quiero decir. Y luego la aparición de los recursos para que se conecte con esa luz. El gran recurso que apareció ante nuestra pregunta, un momento que sintió podía defender a alguien, fue el convencimiento. Y luego apareció el animal de poder y la necesidad. Hablamos de las características del animal, pero no las usamos. Hablamos nada más que de lo que necesita ese animal para sentirse pleno. No quiere que lo maten y necesita espacio.
Y ese movimiento lo estamos trabajando casi todo con el hemisferio derecho. No son palabras, es vivencia del cuerpo expresada en palabras. Entonces le decimos que ancle, con todas las técnicas de anclaje que a ustedes se le ocurren, una frase en que vamos a nombrar primero la necesidad y después el recurso. Y cada uno la construye como quiere. Yo la construí así. La seguridad que necesito, la logro. La seguridad que necesito, porque el tipo decía, necesita espacio y que no lo maten. La seguridad de que no lo maten. La seguridad que necesito la logro convenciendo con mis ideas. O sea, primero la necesidad y después el recurso. Ensayamos de nuevo, vamos a la próxima. Nos queda confrontarse con la personalidad padre, hacia atrás, el movimiento hacia atrás, que no la siga proyectando esa sombra en los otros, que la reconozca y pueda decir, esto no me gusta, pero lo reconozco en mí. Y habíamos dicho que habíamos elegido la ira, ¿no? Pero podríamos haber elegido la exigencia, la falsa dicotomía, la fragilidad. La elección no es casual. Nosotros estamos involucrados en ese trabajo. Y si elegimos la ira fue porque nuestra intuición nos permitió elegir la ira. Y si elegimos otra cosa, hagámosle caso. Entonces, ¿con qué ponemos en la sombra de la personalidad padre? La dificultad, que es ectodermo, claro, la dificultad en poner límites. ¿Y qué hacemos? Le preguntamos por un momento de su vida que sintió que no podía poner límites a algo o a alguien, que lo traiga a su conciencia y que lo relate. Nada más. No, no vamos a preguntar qué recurso usó. Un momento en su vida. ¿Qué dijo? Un amigo me vino a increpar por una deuda que tenía y yo sentí una gran ira porque ese amigo me debía muchos favores. Y ahí sí, cuando describió esa situación, le pedimos que represente esa situación con un animal que vamos a llamar animal sombra. No es un animal de poder. Es decir, hacia atrás trabajamos con el animal sombra, hacia adelante con animal de poder. El animal que eligió fue un perro, un ovejero alemán, feroz y valiente, dijo. Cuando le preguntamos sobre lo que necesitaba ese perro para sentirse completo, dijo la orden de su dueño para atacar. Volvemos que más, siempre acuérdense que primero lo dice la lógica, la segunda es más creativa, que, no, que lo soltaran, que no lo retuvieran. Entonces, la característica del animal, ¿cuál fue? Feroz y valiente. Acá, en la construcción del animal sombra, no usamos la necesidad y el recurso, sino que usamos la característica del animal y la necesidad. Nombramos primero la característica del animal, feroz y valiente, y luego la necesidad de ese animal sombra. Y le pedimos que ancle la frase, mi valentía necesita mi permiso. ¿Recuerdan que dijo la orden de su dueño para atacar, que lo soltaran, etcétera? Entonces, esas frases salen, si bien las construimos nosotros, siempre con la anuencia de la persona, ¿eh? Le preguntamos, ¿le hace sentido esta frase? Inclusive hasta la podemos testear la frase. Si sabemos testear, podemos testearla. ¿Le hace sentido? Mi valentía necesita mi permiso. Y si no le hace sentido, buscamos otra. Pero siempre en el caso del trabajo con el animal sombra, vamos a trabajar con la característica del animal primero y la necesidad del animal después. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre Meso Antiguo, Moderno y Ectodermo con historias nada más. Entonces la próxima, la rueda en el Antiguo, presentamos a una mujer que tiene fibroadenomas que se repiten en la mama derecha. Los primeros aparecieron a los 18 años y actualmente tiene 25 y ya se operó dos veces. Es decir, nosotros ya sabemos que vamos a escuchar el qué, el desde cuándo y el de quién. Todo eso lo sabemos, claro. Y ya tenemos la estructura dominante de esa persona que elegimos que es antigua. Hicimos todo el recorrido que hacemos habitualmente. Repasamos sus luces y sus sombras, etc. Entonces,
¿Qué vamos a tomar? Agrandar un poquito más, Fer. Y si sabemos que sus síntomas, su sufrimiento, lo que fuera, ocurre porque no ha activado sus propias luces, por ejemplo, la tenacidad. Y está activando, prendiendo sus propias sombras, por ejemplo, la indefensión. Entonces, ¿qué le pedimos? También sabemos, perdón, que se está conectando con la sombra de su personalidad de hija, que es la postergación. Sabemos todo eso. No se lo tenemos que decir, nosotros lo sabemos. Entonces, volvemos a decir, no está activando sus propias luces como la tenacidad, porque está activando su propia sombra como la indefensión, y se está conectando para lograr esa activación con la sombra de la personalidad de hija, que es la postergación. Resulta que esto es una elección, podemos poner otras. Hemos escuchado la consulta, hemos visto que se destaca. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos con una de las luces de su personalidad hija, que es el coraje. Entonces, ¿qué decimos? Traiga a su memoria un suceso en el que se sintió con coraje, una chica de 25 años, con valentía para hacer lo que se proponía. Cuando hacemos esta conexión se rompe el automatismo que la tiene paralizada en ese circuito que llamamos lastimero, en donde el mundo es demasiado hostil, porque está activada su sombra de indefensión. Y entonces cuando le pedimos que se conecte con un momento de coraje, sintió mucho coraje, dice, un viaje a Misiones a dedo, cuando tenía 18 años. Le pregunto entonces qué es lo que le permitía tener ese coraje. Y la respuesta fue determinante, mi fe en Dios. Así que aparece un recurso muy propio de ella que es la fe. Le pido entonces que represente ese recurso con un animal y habla de un águila que describe con todas sus características y es un animal de poder. Y le pregunto qué necesita ese águila para sentirse plena. Me responde que salud y libertad, no estar enjaulada. Entonces articulo la necesidad con el recurso. ¿Cuál es la necesidad? La libertad. Y el recurso, la fe. Entonces, la frase que le pido que ancle es la libertad que necesito me lo da la fe que tengo. Cuando digo que tiene que anclar esa frase, ustedes saben que hay muchas formas de anclar, es decir, llevar al cuerpo una emoción, un pensamiento, etcétera. Por ejemplo, tomando un movimiento o un gesto que habitualmente se hace, como acomodarse el cabello, tocarse la oreja, acomodarse el anillo, que lo repita varias veces hasta que comprobemos que cuando hace ese movimiento lo primero que se le aparece es ese pensamiento. La libertad que necesito me lo da la fe que tengo. Luego vamos hacia la sombra de atrás, a la próxima FER, y elegimos una de las sombras de endodermo, que es la fragilidad. Entonces le pido que traiga a su memoria un hecho donde se sintió frágil, vulnerable, sin fuerzas, y habla de su infancia y una maestra que la hacía sentir avergonzada en la clase de matemáticas. Le pido que represente eso con un animal, la vergüenza. Habla de un gato. Acordémonos que acá el gato no va a buscar recursos, sino características. Ella dice que es naranja, flexible y vago. Característica del animal, sombra. Naranja, flexible y vago. Le pido que piense qué necesita ese gato para sentirse pleno y me dice que necesita que le abran la puerta y que no lo molesten.
Entre las características del gato elijo la flexibilidad, porque sé que la rigidez juega un rol en el antiguo. Y en la necesidad del animal sombra rescato que no lo molesten, porque está hablando de la hostilidad del medio. Y le pido que ancle la siguiente frase: me vuelvo rígida cuando siento la hostilidad de los que me rodean. Cada frase es construida con lo que dice la persona. No vayan a anotar esto y decirle a todos los endodermos tal cosa. No, no es así. ¿Eh? Es decir, tenemos que hacer ese trabajo. En Meso Moderno, la próxima FER, estamos con un varón de 40 años y que responde a una personalidad moderna y que sufre de lo que se conoce como fibromialgia. Entonces le doy la información asertiva, el tironeamiento, la desvalorización, el camino equivocado que hago aquí. Y ahí puse como sombra la postergación, porque es algo muy típico de mesodermo moderno. Sabemos que la luz de la creatividad está apagada, lo mismo que están apagadas no solo la creatividad, sino la osadía, el compromiso, etc. Y se está conectando con la sombra del ectodermo, que son las dudas. Entonces vamos a pedir que se conecte con la luz de la personalidad hija y elegimos la certeza. Entonces le pedimos que traiga a su memoria un hecho en el que sintió una certeza absoluta de que algo iba a lograrse. Y al conectar su sufrimiento con la luz de la personalidad hija, lo sacamos del automatismo que articula la postergación con la desvalorización y lo paraliza en un circuito de ansiedad. Es decir, lo sacamos de un automatismo. Empieza a dudar, está conectado con la duda, y al final relata que cuando conoció a su actual mujer sintió que iba a ser alguien muy importante para él. Le pregunto qué sensación podía asociar a ese saber y contesta que no sabe. Eso se van a encontrar todos los días. No sé, no sé. Esa respuesta es muy común. Que lo sintió en el cuerpo. Le pregunté si podíamos llamar a esa sensación intuición, un saber que no pasa por la razón. Y me dijo que le parecía correcto. Le pregunté entonces por el animal de poder. ¿Quién podía representar a esa intuición? El primero que se le ocurre. En general nunca dicen el primero que se le ocurre. Sépanlo. Lo descartan. Porque buscan la lógica. Hasta que no aparece el animal y sus características, no trabajan con el hemisferio derecho. Siempre están trabajando con el hemisferio izquierdo. Entonces dice un pájaro. Pero de ficción, ahí se agregó algo, como los que se veían en Avatar, en la película. Le pido las características de ese pájaro, inmenso, imaginar, es todo para vivenciarlo, no porque usemos esas características. Y le pregunto qué necesita ese pájaro para sentirse pleno. Me dice que no lo hagan caer. Y agrega alguien a quien transportar. Es muy llamativo, todas estas respuestas, créanme que son reales y que son metáforas de lo que está viviendo esa persona y de lo que necesita. Fíjese que el recurso fue la intuición y la necesidad, eso es lo que tiene. Y la necesidad, que es lo que no tiene, que no lo hagan caer. Alguien a quien transportar, dijo. Siempre la garantía del bienestar del otro, ¿no? Entonces la frase es la necesidad del animal de poder y el recurso que siente. Mi necesidad de sostenerme la logro si confío en mi intuición, le dije. Y la anca. En cada entrevista vamos a tener este recorrido con una palabra distinta, ¿eh? Imagínense toda esa rueda, hay que completarla, ¿eh? Entonces nos vamos para atrás. Y la personalidad que está detrás del moderno es la antigua. Entonces le pedí que recordara un hecho en donde se hubiese sentido indefenso. Y le costó mucho. Y recordó una situación de cuando era niño, en donde en la escuela un niño más grande que él lo atacaba y no sabía defenderse. Entonces, vuelvo a decir, ahí no pedimos animal de poder ni recursos. Estamos hablando de las características del animal sombra. Entonces le pido un animal que represente esa indefensión.
y me dice un perrito. Y ahí es muy importante que rescate las características, porque en Animal Sombra trabajamos las características, no los recursos. Dice recién nacido y a punto de morir. Entonces le pregunto, ¿qué necesidad tiene ese perrito recién nacido a punto de morir? Y dice que alguien lo defienda. Entonces tengo que aumentar la pregunta. ¿Quién? Su madre, me dice. ¿Y cómo lo defendería su madre? Con su amor incondicional, contestó. El hemisferio derecho no para de mandar metáforas, ¿eh? Y eso el cuerpo lo toma, ¿eh? Lo vivencia, no lo racionaliza. Entonces unimos la característica del animal sombra con su necesidad. Y la frase quedó, mi indefensión necesita mi mirada de amor. Podemos decir que me miren con amor también, pero quedó así. Mi indefensión necesita mi mirada de amor. Y la última que vemos es la del ectodermo, es una persona que consulta por endometriosis. Ustedes saben que es endodérmica la endometriosis, pero la personalidad era ectodérmica. La información asertiva de la endometriosis es familia disgregada, no tener un lugar en el mundo. Son como pedacitos de tejido que simulan ser endometrio, se parecen a endometrio, no son totalmente endometriales. Que se asientan en el ovario, en el cuello del útero, a veces en el pulmón, en el intestino, detrás del recto es muy común. Y le pregunto, cuando le doy la información asertiva, si le hace sentido. Eso se lo preguntamos, ¿no? ¿Le hace sentido esta información que le doy? Porque la persona puede decir, no, la verdad que no encuentro nada. Y dice, pero en forma inmediata, que tiene una hermana con la que se siente muy unida y que poco antes de que le aparecieran los dolores, la endometriosis se caracteriza por dolores muy fuertes, premenstruales, tuvo una discusión con ella. Fue por videollamada porque ella estaba en el exterior. La consultante había sufrido un abuso siendo niña y lo hablaba frecuentemente con la hermana. Y en esa conversación la hermana le dijo que estaba cansada de escuchar sus quejas y que ya era demasiado grande para que la abusaran. Se sintió absolutamente devastada y dijo esta frase, sentí que el útero se me partía al medio. Fuertísimo. Y esa información que le habíamos dado de familia disgregada justamente le hace recordar este hecho que ocurrió un poco antes de que aparecieran los dolores. Esa información no la cura, pero es el primer paso para abordar la rueda que sí la va a curar. El mismo suceso que relata es un suceso ectodérmico. La hermana no la reconoce en su sufrimiento y el útero se parte en dos. Y una parte de ese útero se va del útero, se va de la casa. Hay dos preguntas. ¿Se acuerdan que dijimos antes que había una pregunta que no se puede hacer? Acá hay dos. Una es ¿qué piensa la persona sobre lo que le está sucediendo? Esa pregunta tampoco dejen de hacer. ¿Usted qué piensa? No saben la cantidad de información que le van a dar, porque esa persona hace años que está yendo a médico y psicólogo y nunca le preguntaron a ella qué pensaba. Siempre trataban de decir lo que piensan los médicos y los psicólogos. ¿Qué piensa sobre esto? Y después que nosotros pudimos dar una información asertiva, ¿con qué relaciona la información que le acabamos de dar? ¿Usted no se imagina la cantidad de respuestas que dan la gente cuando uno le pregunta, ¿usted qué piensa de esto? Desde maldiciones de familiares hasta lo que se le ocurra, ¿eh? Yo creo que tengo un virus. A mí me parece que esto es algo que heredé de mi madre. Otros dirán, yo hasta que no me separe, esto lo voy a seguir teniendo. Y escuchen esa información, porque están diciendo en qué lugar están percibiendo lo que les pasa, de qué lugar. Y eso es lo que tenemos que tratar de modificar. Entonces, ¿qué hice con esta persona?
Acá no puse las palabras que pensaba jugar un poco con ustedes, pero el tiempo se me fue al diablo. Así que, ¿qué puse ahí en la sombra de ectodermo? ¿Qué podemos poner? La duda, el abandono, la dificultad en poner límites, miedo. ¿Qué podemos poner en la luz propia? La visión global, la empatía, la comunicación clara, la certeza. ¿Qué ponemos en la sombra de la personalidad hija que se está conectando con la sombra de la personalidad hija que es endodermo? La ira. ¿Y qué decimos? La tenemos que conectar con la luz de la personalidad hija. ¿Y qué le preguntamos? Que se conecte con algún momento de su vida en que sintió que fortaleza, decimos. Podemos haber preguntado mansedumbre, pero yo pregunté fortaleza. Y hagámosle caso a lo que sentimos que necesitamos preguntar. ¿Qué momento de su vida puede recordar en que sintió esa fortaleza? Y piensa en los 16 años. Actualmente tenía 27. Cuando trabajaba en una ONG que ayudaba en los barrios carenciados. Le pregunté qué podía haber sentido en ese momento como recurso para tener esa fortaleza. Primero dijo calidez, ¿qué más? Capacidad de alojar y contener al otro. Debo observar que la persona cuando habla de los recursos nombra los propios de su personalidad. Y le pregunté qué animal se le ocurre que puede asociar a ese recurso o representarlo. Y me contesta la suricata. Yo en mi vida había visto una suricata, así que le he pedido características y me dice que es pacífica, que no son confrontativas. Y le pregunto, ¿qué necesidad tiene la suricata o qué necesita tiene la suricata para sentirse plena? Y responde, necesita naturaleza, espacio y compañeros. No preguntemos nunca por qué, ¿eh? Dejemos que el hemisferio derecho siga trabajando solo. Entonces, cuando habla de sus recursos, habla de sus propias luces. Y cuando habla de sus necesidades, habla de las luces de la personalidad hija. El recurso de alojar y contener al otro es un recurso ectodérmico. La necesidad de naturaleza y espacio es de endodermo. No hay nadie que necesite más espacio y naturaleza que endodermo. Entonces, construyó la frase primero nombrando la necesidad del animal de poder, la suricata, y luego el recurso. El espacio que necesito lo logro cuando ayudo al otro. Que lo haga anclando esa frase con un gesto que es habitual a ello, tapeando, haciendo con los ojos, lo que quiera, pero que lo ancle, que lo tenga en cuenta. Vamos a hacer muchísimas de estas frases en cada entrevista. Y luego nos vamos para atrás, en la última diapositiva, y elegimos una sombra de la personalidad padre que es la postergación. Y le digo, ¿en qué momento de tu vida recordás que postergaste un proyecto, algo? Y trae a la memoria una lección de una carrera universitaria que dejó al poco tiempo. Entonces le pido animal de sombra, animal sombra, y nombra un perezoso, otra que me mató. Yo nunca había visto un perezoso. Le pido características. En animal sombra es fundamental pedir características. Y dice, duerme y se olvida de todo. ¿Cuál es la necesidad que tiene para sentirse pleno? Movimiento. Y uno las características del animal con la necesidad y queda, para no olvidarme de lo que tengo que hacer, necesito moverme. Bien. En general, decimos que cuando hacemos una primera entrevista hacemos este trabajo, que es rápido y fácil, una vez que se lo tiene hecho interiormente, es fácil de hacer. Y luego le damos tareas, siempre damos tareas a las personas. Los que me han visto saben que yo le doy tarea a todo el mundo. Y en general, en la primera entrevista la tarea puede ser el ejercicio de indagación compasiva, que lo haga y que nos lo mande, o lo discutimos en la próxima vez.
es muy importante ese ejercicio, los sí, los no. Puede ser contestar las 10 preguntas, que tenemos ejercicios de 10 preguntas para endodermo, para antiguo, para moderno y para ectodermo. Todo ese material, si no lo tienen, le ponemos en el WhatsApp. O puede ser ejercicio de la batería de caricias, es decir, preguntarse sus características ante las caricias. O pueden ser el ejercicio de reprogramación vagal, de devolución, algunos de los que trabajamos. Pero siempre damos tarea. Hasta que venga la próxima vez y volvemos a trabajar en esa rueda en búsqueda de la sanación. Los que somos médicos damos medicamentos a veces. Pueden ser homeopáticos, antroposóficos. Los que no son médicos también a lo mejor dan florales, fitoterapia, etcétera, etcétera. Estamos introduciéndonos, me parece, apresuradamente porque yo no sé cuántas horas vamos a necesitar entonces. Si pasaron tan rápido estas 4 horas 10, 4 horas 15. Vamos a hacer una maratón de 24 horas seguidas.